Un marido inventado. Saga Rockesby 2 por Julia Quinn. Capítulo 9. Por favor, saluda de mi parte al teniente Rockesby y dile que, si sus hermanos no le escriben tan a menudo como yo, será solo porque su vida es mucho más emocionante que la mía. Derbyshire es cualquier cosa menos divertido en esta época del año. Pero, ¿qué estoy diciendo? Derbyshire es cualquier cosa menos divertido siempre. Entonces, es lo mejor que yo prefiera llevar una vida tranquila. A la mañana siguiente, Edward se despertó muy poco a poco. No quería abandonar un sueño sumamente agradable. Estaba en una cama, algo de por sí curioso. Estaba seguro de que no había dormido en una cama como la gente normal en varios meses. Y hacía calor, agradable, no tan caluroso como durante esos agobiantes veranos de Nueva York. Era gracioso, pero parecía que no ocurría nada en su sueño. Era solo una sensación. Parecía estar en una nube. Incluso su propio cuerpo parecía ansioso por disfrutar de las felices sensaciones. Se había despertado duro, como de costumbre, pero sin esa frustración de saber que nada cambiaría, porque en su sueño estaba acurrucado sobre un trasero muy agradable, cálido y redondo, con una seductora y pequeña hendidura que lo recibía en un abrazo acogedor y femenino. Su mano se ahuecó para acariciar una de sus nalgas. Suspiró. Era la perfección. Siempre le habían gustado las mujeres, las suaves curvas de sus cuerpos y el contraste entre su piel pálida y la de él. Nunca había sido un bribón ni tampoco promiscuo. Años atrás, su padre lo había llevado aparte y le había inculcado el temor a Dios y a la sífilis. Y si bien Edward había frecuentado burdeles con sus amigos, nunca había probado sus placeres. Era mucho más seguro, y en su opinión, también más placentero, relacionarse con una mujer conocida, viudas discretas en su mayor parte, alguna que otra cantante de ópera. Sin embargo, en las colonias americanas no abundaban las viudas discretas ni las cantantes de ópera, y hacía mucho tiempo que no se enredaba tan agradablemente entre un par de piernas femeninas. Le gustaba mucho la sensación de una mujer cálida junto a él, debajo de él, alrededor de él. La atrajo hacia sí, a la mujer perfecta de sus sueños, y entonces se despertó. De verdad, cielo santo, no era una mujer misteriosa e irreal la que tenía entre sus brazos, era Cecilia, y su camisón se había subido durante la noche y mostraba su desnudo y atractivo trasero. Él tenía puesta casi toda su ropa, pues se había dormido 2 veces vestido, pero su miembro exigía espacio. No podía culparlo, apretado como estaba contra el trasero de Cecilia. Sin duda, ningún hombre se había encontrado jamás en una situación tan exquisitamente frustrante. Ella era su esposa, claro que tenía todo el derecho de abrazarla, darle la vuelta y empezar a besarla hasta volverla loca de deseo. Comenzaría con su boca, luego seguiría por su elegante cuello hasta el hueco de su clavícula. Desde allí se acortaría la distancia hasta sus senos, que él aún no había visto, pero que estaba seguro que tenían el tamaño perfecto y adecuado para sus manos. No estaba seguro de cómo lo sabía, salvo que todo lo demás respecto a ella había resultado perfecto. Entonces, ¿por qué no eso? Además, tenía la sensación de que, en un momento de la noche anterior, había puesto su mano sobre uno de esos pechos. Su alma parecía recordarlo, aunque su cabeza no. Sin embargo, le había prometido que no se aprovecharía de la proximidad forzada. Se había prometido a sí mismo que le daría una noche de bodas apropiada y no algo improvisado y apresurado, con un marido sin fuerzas ni resistencia. Cuando le hiciera el amor, ella tendría todo el romance que se merecía, de modo que ahora debía resolver cómo despegarse de ella sin despertarla, aun cuando cada fibra masculina de su ser se negaba. Algunas fibras estaban más en desacuerdo que otras. Lo primero es lo primero, se dijo a sí mismo. Debía mover su mano. Dio un gruñido. No quería mover su mano. Pero en ese momento, Cecilia emitió un leve sonido como si fuera a despertarse, y eso pareció espabilarlo.
Con un movimiento lento y cuidadoso, él retiró su mano y llevó la palma hacia su cadera. Ella murmuró algo en sueños, algo muy parecido a tostadas, y luego lanzó un suspiro y se acomodó entre las almohadas. Desastre evitado. Edward pudo respirar de nuevo. Ahora tenía que quitar el brazo de debajo de ella. No era tarea fácil, ya que ella parecía estar usando la mano de él como una especie de juguete y la apretaba contra su mejilla como si fuera una manta o su muñeca favorita. Edward dio un pequeño tirón. Ella no se movió. Tiró con un poco más de fuerza, pero se quedó inmóvil cuando ella lanzó un gruñido irritado y soñoliento y se aferró más a su mano. Un gruñido irritado y soñoliento. ¿Existía eso? Muy bien, se dijo a sí mismo. Era hora de hacer las cosas en serio. Con un incómodo movimiento de su cuerpo, apretó el colchón con su brazo, formando un hueco lo bastante grande como para deslizar el brazo por debajo de ella sin molestarla. Al fin libre, Edward comenzó a retroceder centímetro a centímetro. No, mejor dicho, no pasó de los primeros 5 centímetros. Parecía que no había sido él quien había invadido la cama durante la noche, sino Cecilia, y parecía que ella no hacía las cosas a medias, ya que él prácticamente colgaba de la cama. No le quedaba otro remedio, tendría que levantarse y comenzar el día. ¿El día? Miró por la ventana, más bien el amanecer. No le sorprendía, supuso, ya que se habían ido a dormir muy temprano la noche anterior. Mirando a Cecilia una última vez para asegurarse de que dormía profundamente, Edward bajó las piernas por un lado de la cama y se levantó. No se sintió tan débil como el día anterior. Era lógico, aunque solo había cenado caldo, pudo tomar un almuerzo apropiado cuando llegaron al Devil's Head. Era sorprendente lo mucho que podía beneficiar a un hombre un trozo de carne y unas patatas. También se sentía mejor de la cabeza, aunque una voz interior le advertía que no hiciera movimientos repentinos ni bruscos. Claro que el viaje de 16 kilómetros a Harlem estaba descartado, pero al menos Cecilia estaba de acuerdo con eso. Sinceramente, no creía que tuvieran novedades de Thomas en el puesto del norte. Sin embargo, la acompañaría hasta allí en cuanto pudiera. Mientras tanto, continuarían ahí la investigación. No descansaría hasta saber qué le había ocurrido a Thomas. Edward se lo debía a su amigo, y ahora también a Cecilia. Moviéndose con lentitud, cruzó la corta distancia hasta la ventana y corrió las cortinas unos centímetros. El sol salía en el Nuevo Mundo y pintaba el cielo con gruesas pinceladas anaranjadas y rosadas. Pensó en su familia en Inglaterra. Ya habrían comenzado su día. Estarían tomando el almuerzo. El clima sería lo bastante cálido como para cabalgar por las extensas tierras de Craig House, o la primavera aún persistiría en Inglaterra e impregnaría el aire de frío y viento. Echaba de menos su hogar, los vastos prados de césped y setos y la fría neblina de la mañana. Echaba de menos los rosales de su madre, aunque nunca le había gustado su empalagoso aroma. ¿Había echado de menos su hogar antes? No lo creía, aunque, quizá, ese sentimiento había crecido en él durante los meses transcurridos desde que había perdido la memoria. O tal vez era algo nuevo. Ahora tenía una esposa y, Dios mediante, pronto vendrían los hijos. Nunca había pensado tener una familia así. Nunca había pensado tener una familia ahí, en las colonias. Siempre se había imaginado en Kent, establecido en una casa propia, no demasiado lejos del resto de los Rockesby. Pero en esas fantasías nunca había pensado en una mujer en particular. No había cortejado a nadie seriamente, aunque todo el mundo parecía creer que, tarde o temprano, se casaría con su vecina, Billy Bridgerton. Nunca se había molestado en rechazar esa idea, ni tampoco Billy, pero ambos serían un desastre como marido y mujer. Eran casi hermanos como para pensar siquiera en casarse. Se rió entre dientes al pensar en ella. Eran salvajes de niños. Él y Billy, junto a su hermano Andrew y su hermana Mary. Era un milagro que hubiesen llegado a la adultez en buen estado de salud. Él se había dislocado un hombro y le habían roto un diente de leche antes de cumplir los 8 años. Andrew siempre se estaba metiendo en un lío u otro.
La única que había salido inmune a las constantes lesiones era Mary, aunque eso se debía, probablemente, no tanto a la casualidad como a su mayor sensatez. Y por supuesto, George. George nunca había puesto a prueba la paciencia de su madre con fracturas y hematomas. Sin embargo, él era varios años mayor que los demás. Había tenido cosas mucho más importantes que hacer en lugar de corretear con sus hermanos menores. ¿A Cecilia le caería bien su familia? Pensaba que sí, y sabía que ella les caería bien a ellos. Esperaba que no echara de menos Derbyshire, aunque, de todos modos, no parecía tener mucho que la atara a ese lugar. Thomas no expresaba gran afecto por su pueblo. A Edward no le hubiera sorprendido de que su amigo decidiera quedarse en el ejército y arrendar a Marswell ahora que era el propietario. Claro que, primero, tenían que encontrarlo. En su fuero interno, Edward no era optimista. Ponía buena cara frente a Cecilia, pero había muchas cosas en la desaparición de Thomas que no presagiaban un buen final. Sin embargo, su propia historia estaba repleta de hechos inverosímiles y extraños. Pérdida de memoria, una esposa nueva. ¿Quién podía saber si Thomas no tendría la misma suerte? Las cálidas tonalidades del cielo comenzaban a disiparse y Edward soltó la cortina. Debía vestirse, o mejor dicho, volver a vestirse antes de que Cecilia despertara. Lo más probable es que no se molestara en buscar otro par de pantalones, pero sí una camisa limpia. Habían puesto su baúl cerca del armario, de modo que cruzó la habitación en silencio y lo abrió, contento de ver que sus pertenencias parecían intactas. Había traído en su mayor parte ropa y utensilios, pero también algunos artículos personales, un delgado volumen de poesía que siempre le había gustado, un gracioso conejito de madera que él y Andrew habían tallado cuando eran pequeños. Sonrió y de pronto quiso volver a ver el conejito. Cada uno había decidido tallar la mitad, y el resultado había sido el roedor más deforme y retorcido que pudiera existir. Billy había dicho que si los conejos se hubieran parecido a ese, habrían sido depredadores, porque el resto de animales se habrían desmayado del susto. Entonces, anunció Billy con el dramatismo que la caracterizaba, saldrían a despedazar a sus presas con sus sanguinarios dientes. Era en ese preciso momento que la madre de Edward intervenía en la conversación y le ponía fin, diciendo que los conejos eran criaturas de Dios y que Billy debía... Entonces, Edward había puesto el conejo de madera frente a la cara de su madre y ésta había dado un grito agudo de tal magnitud que los niños la habían imitado durante semanas. Sin embargo, ninguno de ellos lo había logrado, ni siquiera Mary, y ella sí que gritaba. Con tantos hermanos, había aprendido desde pequeña. Edward buscó entre sus cosas, entre las camisas, los pantalones y las medias que había aprendido a remendar por sí mismo. Buscó con la mano el borde irregular del conejo, pero rozó un pequeño paquete de papel atado cuidadosamente con un trozo de cordel. Eran cartas. Había guardado todas las cartas que había recibido de casa, aunque su montón no podía compararse con el de Thomas. Sin embargo, esa pequeña pila representaba a todos sus seres queridos, su madre, con su letra grande y elegante, su padre, que nunca escribía mucho, pero que en cierto modo lograba transmitir sus sentimientos. Había una sola carta de Andrew. Edward suponía que podía perdonarlo. Su hermano estaba en la marina y aunque era difícil que el correo le llegara a Edward en Nueva York, debía de ser aún más difícil de despachar desde donde fuera que Andrew estaba destinado. Con una sonrisa nostálgica, continuó revisando el montón de cartas. Billy era una pésima corresponsal, pero le había enviado algunas notas. Mary era mucho mejor, y en sus cartas había incluido algunos garabatos de su hermano menor, Nicholas, de quien Edward se avergonzaba decir que apenas conocía. La diferencia de edad era muy grande, y con vidas tan ocupadas, parecía que nunca estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Pero fue en el fondo del montón, escondida entre dos cartas de su madre, donde Edward encontró la carta más preciada de su colección. Cecilia. Ella nunca le había escrito directamente. Ambos sabían que esto hubiera sido inapropiado.
Sin embargo, incluía una nota para él al pie de la mayoría de las cartas que le enviaba a su hermano, y Edward había llegado a esperar esas misivas con un anhelo tan profundo que nunca había confesado. Thomas decía, «Ha llegado una carta de mi hermana», y Edward ni siquiera levantaba la mirada al responder, «Ah, qué bien, espero que se encuentre bien». Pero su corazón latía con más fuerza y le faltaba el aire, y cuando Thomas leía por encima las palabras de Cecilia, Edward lo observaba de reojo y trataba de no gritar. «Léeme la maldita parte que está dirigida a mí». No, realmente no podía confesar cuánto había anhelado las cartas de Cecilia, y luego, un día, mientras Thomas había salido y Edward descansaba en la habitación que compartían, se había encontrado pensando en ella. No tenía nada de anormal. Pensaba en la hermana de su mejor amigo mucho más de lo que se hubiera esperado, teniendo en cuenta que no se conocían personalmente. Pero había pasado más de un mes desde su última carta, un lapso de tiempo demasiado largo, y Edward había comenzado a preocuparse por ella, aunque sabía que, casi seguro, la demora se debía a los vientos y a las corrientes del océano. El correo transatlántico era de todo menos confiable. Sin embargo, mientras yacía en la cama, se había dado cuenta de que no recordaba exactamente lo que había escrito ella en su última carta y por algún motivo necesitaba saberlo. Había dicho que la entrometida del pueblo era autoritaria y exaltada. No lo recordaba y era importante. El significado podría ser diferente y... Sin darse cuenta, estaba revolviendo las cosas de Thomas, buscando las cartas de Cecilia para poder volver a leer las 4 líneas que había incluido para él. Solo después de terminar, pensó que había cometido un grave abuso a la privacidad de su amigo. Desde el principio había sabido que era patético, pero una vez que comenzó, no pudo detenerse. Edward espiaba las cartas de Cecilia cada vez que Thomas se ausentaba. Era su vergonzoso y furtivo secreto, y cuando se enteró de que lo enviaban a Connecticut, robó 2 de las hojas, aquellas en las que la página final estaba dedicada a él casi por completo. Thomas perdería muy poco de las palabras de su hermana y Edward ganaría... Bueno, había pensado que ganaría un poco de cordura, para ser sincero, quizá un poco de esperanza. Finalmente había llevado consigo solo una de las cartas a Connecticut y había optado por dejar la otra a resguardo en su baúl. Al parecer había sido un plan prudente. Según el personal del hospital, no llevaba consigo ni papeles ni objetos cuando lo encontraron en la bahía de Kip. Solo Dios sabía dónde estaría en ese momento la carta de Cecilia. En el fondo de un lago seguramente, o quizá sería combustible para una fogata. Edward esperaba que la hubiera encontrado un pájaro para construir su nido. Pensó que a Cecilia le habría gustado esa idea, y a él también. Casi le restaba dolor a la pérdida. Él había creído que la tenía a resguardo, siempre en el bolsillo de su chaqueta. Era extraño que... Se quedó inmóvil. Hasta ahí recordaba desde que se había despertado. Nada sobre lo que había hecho o dicho, solo que llevaba una carta de su esposa en el bolsillo de su chaqueta. ¿Sería su esposa entonces? ¿Cuál era la fecha de su boda? Se lo había preguntado el día anterior, pero se habían ido del tema, y luego, claro que la culpa era suya. Él le había pedido que le diera un beso. Si no tenía respuestas, él era el único culpable. Esa carta, sin embargo, la que tenía entre sus manos, era la más querida para él. Era la primera vez que ella le había escrito expresamente. No contenía nada muy personal. Era como si ella, por instinto, hubiese sabido que lo que él más necesitaba era normalidad. Había llenado la página de detalles mundanos, encantadores gracias a su perspectiva irónica. Edward miró por encima del hombro para asegurarse de que Cecilia siguiera durmiendo, y luego desplegó cuidadosamente la carta. Estimado capitán Rockesby, su descripción de las flores silvestres en las colonias me ha hecho añorar la primavera, que aquí, en Derbyshire, está perdiendo su encarnizada batalla con el invierno. No, miento, la batalla no es encarnizada. El invierno ha aplastado a la primavera como a un insecto. Ni siquiera tenemos el placer de tener nieve fresca y pulvurienta. Las precipitaciones que hemos cosechado se han derretido en una nieve fangosa y desagradable,
y me temo que he destrozado 2 zapatos en esta estación, pero no un par de zapatos, no señor, sino 2 zapatos, el izquierdo de mis zapatos y la derecha de mis botas. Mi alma austera desea que formen un par con los zapatos buenos, pero me temo que soy demasiado vanidosa para el conjunto, por no mencionar que perdería el equilibrio. El tacón de mi bota es 2,5 centímetros más alto que el de mis zapatos, y estoy segura de que me tropezaré a cada instante, me caeré de la escalera y quizás romperé una ventana. Pregúntele a Thomas sobre aquella vez que me tropecé con la alfombra en nuestro salón. Allí comenzó una triste cascada de calamidades. Le pido que se cuide y también que cuide a Thomas, y le pediré a él que haga lo mismo. Pensaré en usted a menudo y lo recordaré en mis oraciones. Su amiga Cecilia Harcourt. Edward observó la elegante letra durante varios segundos después de leer toda la carta, mientras con un dedo índice acariciaba las curvas de su nombre. Su amiga, había escrito ella, sin duda era lo que ella había sido, aún antes de conocerla, su amiga, y ahora su esposa. A su espalda oyó los inconfundibles sonidos de Cecilia al despertarse. Se apresuró a doblar la carta para volver a guardarla en el montón de cartas de su familia. —¿Edward? —oyó que decía. Su voz aún era pastosa y soñolienta, como si en cualquier momento fuera a bostezar. —Buenos días —saludó él, dándose la vuelta. —¿Qué leías? Edward se dio una palmada en el muslo. —Solo una carta de mi familia. —Ah. Permaneció en silencio durante un momento y luego añadió con voz queda: —Debes de echar mucho de menos a tu familia. —Yo sí —respondió él, y en ese momento volvió a sentirse como un novato frente a la bella muchacha del otro lado del salón, a la que nadie se atrevía a hablar. Era ridículo, una absoluta locura. Él era un hombre adulto, y desde hacía más de una década no había ninguna mujer que lo asustara hasta el punto de quedarse mudo. Sin embargo, sintió que lo habían sorprendido con las manos en la masa. Si ella descubría que él había robado sus cartas... Sintió mucha vergüenza de solo pensarlo. —¿Ocurre algo? No, por supuesto que no. Él volvió a meter el montón de cartas en el baúl. Solo, ya sabes, pensaba en mi hogar. Cecilia asintió mientras se incorporaba en la cama y se tapaba con las sábanas con recato. No los veo desde hace... ¡Au! Edward soltó una sarta de improperios cuando chocó el dedo gordo del pie con un lado del baúl. Estaba tan ansioso por ocultar la prueba de su tonto enamoramiento que no había prestado atención hacia dónde iba. —¿Te encuentras bien? —preguntó, muy sorprendida ante su reacción. Edward volvió a maldecir y luego, de inmediato, le pidió perdón. Hacía tanto tiempo que no estaba en presencia de una dama. Había olvidado sus modales. —No te disculpes, no hay nada más horrible que golpearse los dedos del pie. Solo desearía poder insultar cuando me ocurre lo mismo. Billy lo hace. —¿Quién? Perdona, Billy Bridgerton, mi vecina. Parecía que todavía pensaba en ella, quizá porque había estado revisando las cartas de su familia. —Ah, sí, la has mencionado. —¿Sí? —preguntó él distraídamente. Billy y él eran muy buenos amigos. De hecho, se habían criado juntos. Jamás había existido una niña tan poco femenina. Estaba seguro de no haberse dado cuenta de que era una niña hasta tener 8 años. Se echó a reír al recordar. Cecilia apartó la mirada. —No imagino por qué te la he mencionado en mis cartas. —No lo has hecho, ha sido Thomas. —¿Thomas? Ella se encogió de hombros con indiferencia. —¿Debes de habérsela mencionado a él? —Supongo que sí. Volvió a buscar en el baúl y sacó una camisa limpia. Esa era la razón por la que había abierto el maldito baúl. —Si me disculpas —dijo él, antes de quitarse la camisa y ponérsela limpia. —Ah, ¿tienes una cicatriz? Él la miró por encima del hombro. —¿Qué? —Tienes una cicatriz en la espalda. Nunca antes la había visto. Frunció el ceño. —Supongo que no la podría haber visto. Mientras cuidaba de ti, nunca... Bueno, no importa. Pasó un momento y luego le preguntó: —¿Cómo te la hiciste?
Él se estiró y señaló hacia su omóplato izquierdo. ¿Esta? Sí. Me caí de un árbol. ¿Hace poco? Él la miró con ironía. Menuda idea. Tenía 9 años. El dato pareció interesarle y cambió de posición, sentada de piernas cruzadas bajo las mantas. ¿Qué ocurrió? Me caí de un árbol. Ella gruñó. Seguramente no es toda la historia. En realidad no, dijo él, encogiéndose de hombros. Durante 2 años he mentido diciendo que mi hermano me había empujado, pero en realidad perdí el equilibrio. Choqué con una rama al caer que atravesó mi camisa. Ella se rió entre dientes. Debes de haberle amargado la vida a tu madre. A mi madre y a quien quiera que remendara la camisa, aunque me imagino que esa camisa era irreparable. Mejor una camisa que un brazo o una pierna. Ah, esos también me los destrocé. ¡Santo cielo! Él le sonrió. Billy se rompió los 2 brazos. Cecilia abrió los ojos como platos. ¿Al mismo tiempo? Afortunadamente no, pero Andrew y yo nos divertíamos mucho imaginando que se había roto los 2. Cuando se rompió el segundo brazo, atamos el sano a un cabestrillo solo para ver cómo se las arreglaba. ¿Y ella lo permitió? Permitirnos, fue ella quien lo sugirió. Parece una persona muy peculiar. Billy, no hay otra como ella, de eso no cabe duda. Cecilia agachó la cabeza hacia la cama y toqueteó distraídamente las mantas. Parecía estar haciendo algún tipo de dibujo en su cabeza. ¿Y qué hace ella ahora? No tengo idea, respondió él con pesar. Le dolía estar tan alejado de su familia. No tenía noticias de ellos desde hacía más de 4 meses, y ellos, seguramente, pensarían que estaba muerto. Lo siento, no debí preguntarlo, no he pensado. Está bien, repuso él. Por supuesto que no era culpa suya. Aunque me pregunto, ¿habré recibido correspondencia durante mi ausencia? Creo probable que mi familia me haya escrito antes de recibir noticias de mi desaparición. No lo sé, pero podemos preguntar. Edward miró sus puños y abrochó primero el izquierdo y luego el derecho. ¿Te escribían a menudo? Ella sonrió, pero pareció una sonrisa forzada, o quizá solo estaba cansada. ¿Mi familia? Ella asintió. ¿Y tus amigos? Ninguno tan a menudo como tú le escribías a Thomas. Eso me daba mucha envidia. A todos nos la daba. ¿De verdad? Esta vez una sonrisa iluminó su rostro. De verdad, Thomas recibía más correo que yo, y tú eras su única corresponsal. No puede ser cierto. Te aseguro que sí. Bueno, quizá no si cuentas a mi madre, pero no sería justo. Ella se echó a reír. ¿A qué te refieres? Las madres tienen la obligación de escribirles a sus hijos, ¿no crees? Pero los hermanos y amigos, pues no es necesario que sean tan diligentes. Nuestro padre nunca le escribió a Thomas. A veces me pedía que le transmitiera sus saludos, pero eso era todo. No sonó disgustada, ni siquiera resignada. De pronto Edward tuvo una imagen de su amigo tallando un palo en uno de los campamentos que compartían. A menudo Thomas soltaba aforismos, y uno de sus favoritos era «Cambia lo que puedas y acepta lo que no puedas». El aforismo parecía resumir bastante bien a la hermana de Thomas. La miró y se puso a observarla un momento. Era una mujer de asombrosa fortaleza y elegancia. Se preguntó si ella lo sabría. Edward volvió a tocar sus puños, aunque ya estaban sujetos y bien puestos. Las ganas de mirarla eran demasiado fuertes. La avergonzaría, o más probable, se avergonzaría a sí mismo. Sin embargo, quería contemplarla, deseaba observarla, quería conocer todos sus secretos y deseos, y también sus anécdotas cotidianas, los fragmentos de su pasado que se acomodaban a ella como piezas de un rompecabezas. Qué extraño era desear conocer a otra persona, por dentro y por fuera. No recordaba haber querido eso nunca antes. Te he contado sobre mi niñez, dijo él, y buscó en su baúl un pañuelo limpio y se dispuso a hacerle un nudo. Cuéntame sobre la tuya. ¿Qué quieres saber? Preguntó ella. Parecía algo sorprendida.
Quizá le hacía algo de gracia. ¿Jugabas mucho afuera? No me he roto ningún brazo, si eso es lo que quieres saber. No era eso, pero me alegra saberlo. No todas podemos ser como Billy. Él hizo un gesto de sorpresa y se volvió hacia ella, seguro de haber escuchado mal. ¿Qué has dicho? Nada, respondió Cecilia, negando con la cabeza para indicar que no valía la pena hablar sobre ello. Ha sido una tontería. Y no jugaba mucho afuera. No como ustedes, por lo menos. Prefería quedarme adentro y leer. ¿Poesía? ¿Prosa? Cualquier cosa que cayera en mis manos. A Thomas le gustaba llamarme ratón de biblioteca. Más bien un león de biblioteca. Ella se echó a reír. ¿Por qué dices eso? Porque eres demasiado valiente para ser un simple ratón. Cecilia miró el techo y pareció sentir un poco de vergüenza, y quizá también algo de orgullo. Estoy segura de que eres la única persona que me considera valiente. Has cruzado un océano para salvar a tu hermano. En mi opinión, es la mejor definición de valentía. Quizá, pero la chispa desapareció de su voz. Él la observó con curiosidad. ¿Por qué te has puesto tan triste de pronto? Es solo que... Pensó un instante y suspiró. Cuando me dirigía a Liverpool desde donde zarpé, no sé si fue el amor por Thomas lo que me impulsó a seguir adelante. Edward caminó hasta la cama y se sentó en el borde, ofreciendo su apoyo silencioso. Creo que fue la desesperación. Ella volvió su rostro hacia el suyo y Edward supo que la mirada de ella quedaría grabada en su alma para siempre. No era tristeza, ni tampoco miedo, era algo peor, resignación, como si hubiese buscado en su interior y hubiese encontrado un vacío. Me he sentido muy sola y asustada. No sé si... No terminó la frase de inmediato. Edward permaneció en silencio para animarla a seguir hablando. No sé si habría venido de no haberme sentido tan sola. Me gustaría creer que solo pensaba en Thomas y en cuanto necesitaba mi ayuda, pero me pregunto si no sería yo la que necesitaba partir. Edward permaneció sentado en el borde de la cama. Eso no es ninguna deshonra. Ella levantó la mirada. ¿No? No, respondió él con fervor, tomándola de las manos. Eres valiente y tienes un corazón leal y bello. No es ninguna deshonra tener miedos y preocupaciones. Sin embargo, ella no lo miraba a los ojos. Y no estás sola, te lo prometo. Jamás volverás a estar sola. Él esperó a que ella hiciera algún comentario sobre su declaración, pero ella calló. Se daba cuenta de que se esforzaba por recobrar la calma. Lentamente su respiración se regularizó y con delicadeza apartó una de sus manos de las de él para enjugar las lágrimas de sus pestañas. Luego dijo: Quisiera vestirme. Evidentemente, lo estaba invitando a marcharse. Por supuesto, dijo él, tratando de ignorar la desilusión que sentía en el corazón. Ella asintió levemente y murmuró su gratitud, mientras él se ponía de pie y caminaba hacia la puerta. ¿Edward? Él se giró, mientras en su interior surgía una ridícula llama de esperanza. Tus botas. Edward miró hacia abajo. Todavía tenía puestas las medias. Asintió secamente, pero con eso no logró tapar el rubor de su cuello. Tomó las botas antes de salir al pasillo. Podía ponerse las malditas botas en la escalera.